Bueno, le aprecio mucho hoy a Ernesto Rufo, que es diputado, que es aspirante pues a la dirigencia nacional del PAN. Fue Ernesto Rufo, ustedes jóvenes, con Ernesto Rufo comenzó todo. Sí, porque es quien gana en julio 2 de 1989. Así fue. El primer gobierno panista. No había un solo gobierno panista en México, todos eran del PRI. Entonces Ernesto Rufo, con él comenzó todo, toda esta historia, le digo, 2 de julio de 1989. Incluso era, Colosio ya era presidente del PRI. Así fue, exacto. Sí, era presidente del PRI, y fue, en algún momento le propuso a Carlos Salinas que se revisara y que tú no fueras, porque pues era su primera elección como presidente del PRI. Bolas, ¿cómo le iba a hacer? Fue el primer presidente del PRI que perdió un estado. Sí, así fue la historia. Él y yo fuimos compañeros en la escuela. Sí. Y, ¿sí? Sí. Y me tocaba platicar con él seguido. Pero bueno, después pasó lo que sabemos. Estoy hablando de 89, ¿sí? Sí. Y entonces Colosio... Oye, y también en Baja California. Sí, hombre, cuando falleció lamentablemente. El 23 de marzo del 94. Me han tocado vivir cuestiones muy tensas y pues en todo esto ver el avance de la transición política nacional y ahora pues con el resultado del 1 de julio y la manera como se dio, pues muy preocupado. ¿Por qué estás preocupado? Porque la vida institucional, la república, que pues naturalmente los tres poderes, pareciera que ahora se va a acomodar nada más en dos, porque el ejecutivo prácticamente pues va a absorber al legislativo. Bueno, tampoco es historia que nos deba de sorprender. No, eso fue el PRI hasta 1997. Es correcto. Pero ahora en el antecedente, ¿no?, que se habla en este marco de la constitución moral, de los vicegobernadores en los estados, todos estos temas que nos hacen anticipar una manera distinta, ¿no?, la forma institucional que nos ha costado mucho trabajo y que poco a poco hemos venido mejorando en la vida democrática nacional. Hoy, claro, el resultado es democrático. Sin embargo, pareciera que la transición política en México pues va a sufrir tensiones. Ojalá que no. Va a haber un cambio de régimen. Así es. Sin duda. Sin duda. La gente votó por eso. Así es. Y pues yo ahora enmarcado también en esto que mencionaste de la vida interna de Acción Nacional. Sí, que he estado hablando mucho de ello. Sí. Que me preocupa. ¿Por qué es lo que me preocupa? Te lo digo, perdón, que me asuma como... Lo que me preocupa es que el PAN, siendo como sea la primera fuerza política de oposición, esté como esté el partido. Sí, es un asunto que debemos resolver de la forma más constructiva posible. Sin embargo, las maneras que se continúan dando, pues todavía hacen difícil ver pues el regreso a la verdadera institución. Yo hablo de reinstitucionalizar al PAN. Y es que el poder nos ha hecho mucho daño. No es que el poder sea malo, todo depende de cómo lo uses, pero la forma en que la vida democrática interna por el poder ha sido manejada o manipulada, depende del lado que lo quieras ver, pues nos ha traído una situación de reto político enorme. Y sí veo, somos la segunda fuerza política nacional ahora, distante de... Muy distante, muy distante. Distante, sin embargo, pues tenemos este reto de que, ¿qué tal si el nuevo gobierno empieza a sufrir tensiones, dificultades, empieza a decepcionar? Pues más vale que Acción Nacional esté pues cabalmente en su rol en una opción, claro, así es, constructivo, institucional y abiertamente democrático, como siempre pues debe de ser. Pero vamos a ver, aspiran a presidir el PAN Marco Cortés por el grupo de Ricardo Anaya. Así es.
Por el grupo de los 9 gobernadores y de Rafael Moreno Valle, Héctor Larios. Sí. Y aspiras tú también, y alguien más, luego yo... Anda por ahí Manuel Gómez Morín. Perdón, claro, sí, Manuel Gómez Morín, que estuvo la otra noche en Si me dice no vengo, efectivamente. Sí. Bueno, nieto de Gómez Morín, el fundador del PAN. En efecto, sí. Buen amigo, pero en todo esto yo creo que lo que se está dando en esta dinámica interna es estos grupos cupulares que pues han ido evadiendo la vida democrática interna, han ido consolidando pactos, entendimientos frente a los que quisiéramos la reinstitucionalización, fundados en la soberanía de la Asamblea, en pues el regreso de la doctrina, los valores, los principios, pero sobre todo el reconocimiento a la fuerza de la militancia, que se maneje pues la capacidad de todos ellos en sus localidades, en los lugares que estén, a través del marco institucional del partido y no de los pactos y los acuerdos y esos entendimientos, designaciones de candidaturas que nos han venido a demeritar. Bueno, pero el ganón fue Movimiento Ciudadano. En este asunto de la avenida del Frente por México, así aparece. Bueno, pues le quitaron posiciones al PAN. Esta manera de cómo se fue acomodando la construcción del Frente, que pues está enmarcada en lo que señala la ley electoral, fue como si fuera una avenida, un riel que se montó por encima del riel del PAN. Así es. Y eso lo critica mucha militancia, y me parece que esto va a ser un antecedente para que por lo menos en las siguientes elecciones, las inmediatas y las mediatas, creo que vamos a ir muy por nuestra parte, tratando de pues poner más claramente para los mexicanos lo que es el PAN. Fíjate, las próximas elecciones, ya con el Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República, los primeros que le van a tocar son en julio. Obviamente es el gobernador de Baja California y elecciones locales, pero hay elecciones en otros 4 estados gobernados por el PAN. Así es. Sí, Aguascalientes, Durango y otros. Bueno, y la misma Baja California, sí. Pues sí, pero Baja California además es gobernador. Sí. Es la primera elección sexenal de gobierno. Es un enorme reto a como en Baja California se presentó el resultado. Que perdieron todo. Sí, y esto, bueno, primero habla de una dinámica en la que nacionalmente, pues, la inefectividad de los gobiernos en la lucha en contra de la corrupción y de los asuntos de la seguridad y las pocas oportunidades, creo que causaron este voto de rechazo, en el que como si dijeran quiten todo lo que está encima de la mesa, gobiernos y partidos, y eso es lo que capitaliza hoy la presencia de López Obrador. En Baja California el caso particular es que ya prácticamente sumamos 30 años de gobierno estatal. Que pueden acabar en julio próximo, Pudiera darse, dado como el resultado que se dio en Baja California para Morena, y esto sí, pues es un asunto de un enorme reto político para salir avantes en la próxima elección, que es cambiar la gobernatura en 2 años para luego tomar el ritmo de todos los demás estados. Sí, federal, de las federales. Ajá, así es. Bueno, entonces, ¿pero no te van a dejar pasar o sí, Ernesto? Pues mira, estoy precisamente en un debate desde el punto de vista técnico. Habrás de recordar, yo fui el que con el gobierno estatal inventé las credenciales del elector, las que todos tenemos ahora. Sí. Y luego, ahora en el partido recién actualicé todo el padrón con las huellas digitales cotejadas con el INE. Somos el único partido que lo tenemos así, pero no lo hemos usado. ¿No? Se lo propuse a Ricardo Anaya y nunca me contestó. Y entonces, este es el debate de hoy, porque para primero ser candidato tienes que reunir como precandidato en el PAN el 10% del padrón. Pero ahora lo han hecho históricamente con un formato en el que te va y te pide el agente de algún representante del gobierno o del partido que apoyes a Sutano o Mengano.
Y eso, pues, prácticamente coacciona a los militantes porque muchos están dependiendo de su vida en el PAN. Entonces yo lo que les estoy diciendo es, usemos la huella digital que ya está habilitada en el partido y tengamos una tablet con las fotografías de los aspirantes que quieren ser precandidatos y de esta manera puedan pasar a candidatos con las fotografías y cada quien al toque, como se hace hoy en todos los teléfonos inteligentes, pero parece que no lo quieren implementar. No lo quieren porque el grupo de Anaya tiene el control del padrón, por ejemplo. Eso es lamentable. Por ahí se dice que el diputado Marco Cortés ya tiene el padrón. Yo que fui que lo formulé, no tengo acceso a él. Bueno, nomás sale la información. Los 9 gobernadores que apoyan a Larios y a Moreno Valle representan apenas el 26.5% del padrón. ¿Y quién hizo esa cuenta? Pues no sé, por ahí sacan... Pues solo el que tiene el padrón. Sí, claro. Digo, pues... Hicieron una encuesta en donde, pues, no me incluyeron también en las preguntas, entonces empiezas a ver tú, ¿no? Ciertas formas y maneras, pero pues no voy a cejar, ya ves. Tú que estás aquí como periodista de tanto año y yo como político igual, pues nos vamos a morir en la RAI. Sí, no, qué chiste. En fin, Ernesto, pues te deseo mucho éxito y seguimos hablando, ¿te parece? Sí, con mucho gusto, porque Joaquín. se publica la convocatoria en noviembre, ¿no? Ya mero, o sea, es posiblemente asunto de este miércoles, porque hay reunión de Comité Ejecutivo Nacional, pues vamos a ver. Sí. Claro, no, la elección sería en noviembre, sí, ¿no? Claro, porque abarca de 50, 60, 70 días dependiendo del contenido y sería hasta mediados de noviembre lo más probable. Así es. Muy bien. Éxito, Ernesto, y gracias por venir. Por gusto saludarte de nuevo, Joaquín. Muchos años, muchos. Ernesto Rufo Apel, diputado federal, aspirante a la dirigencia nacional del PAN, el primer gobernador panista en la historia de este país, 1900.